Bienvenido a Jueves de Análisis de Mercado con Forecaster, nuestra cita semanal, donde analizamos tú y yo índices, acciones, materias primas, criptomonedas, divisas, todo lo que hay en el mercado. Hoy analizaremos 6 acciones. Algunas están yendo bien, algunas están yendo mal, algunas en sobrecompra, algunas en sobreventa. Las últimas dos me encantan y son interesantísimas. En ese canal puedes encontrar la masterclass sobre cómo dominar el mercado con Forecaster. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y recuerda algo muy importante. Todo eso es posible gracias a ti. Aquí estamos en el gráfico del SP500, en la parte de informe COT, en los gestores de activos institucionales. ¿Quiénes son? Lo podemos ver aquí en la I. Se trata de inversores institucionales, entre los que se incluyen fondos de pensiones, fondos de dotación, compañías de seguros, fondos mutuos, predominantemente institucionales. Si vamos a ver lo que ocurrió en el tiempo del último año en el informe COT, podemos ver la línea azul es la línea del precio y la línea roja es la de asset managers, de lo que estamos hablando antes. Y podemos ver que ocurrió algo único en octubre, cuando desde octubre hasta los primeros días de marzo el precio estaba subiendo mientras las posiciones netas de los asset managers estaban bajando, estaban vendiendo y al precio en su tope se le ocurrió de haber una bajada muy repentina. Cuando llegamos en los mínimos, mira, aquí hicieron dos mínimos, el precio hizo dos mínimos, pero las posiciones hicieron dos mínimos más altos y eso ha hecho que el precio subió repentinamente. Entonces aquí tuvimos una divergencia bajista entre precio y posiciones de los institucionales y aquí tuvimos una divergencia alcista entre precio e institucionales. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Una divergencia muy grande entre el precio y los institucionales. Y eso nos indica que podría haber una caída en los mercados. ¿Cuándo? Cuando no lo sabemos, pero nos puede ayudar la estacionalidad. Si vamos siempre en el gráfico de SP500, en la parte de estacionalidad, y vemos la correlación entre el año actual y el año pasado, podemos ver que tenemos una correlación del 87 y 91% y que en una temporada específica, las de mediados de julio hasta los primeros días de agosto, tuvimos una caída de los precios bastante grande. Podemos calcular cuándo fue el año pasado. Podemos ver que el rendimiento promedio, si fuéramos en corto, el año pasado era del 7,9%. Eso por un índice es bastante. ¿Por qué le estoy diciendo todo eso? Porque hay acciones que pueden subir consecuencias muy grandes, como la de Nvidia, que es la prima análisis de una acción que vamos a hacer hoy. ¿Qué está pasando en Nvidia? Recuerdo que Nvidia es una compañía muy buena, con fundamentales muy buenos, pero ahora está en una situación, como estamos explicando, un poco crítica. ¿Qué pasa? Si metemos la estacionalidad a 25 años y le ponemos el gráfico también, los precios, cómo se están moviendo los precios del año actual, podemos ver que desde el día de hoy hasta el 9 de agosto, como primera cosa tenemos una correlación del 94 y 40% que es altísima. Y en los últimos años podemos ver que si estuviéramos en corto, tuviéramos un rendimiento promedio del 25%. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente Nvidia va a caer del 25%. Eso no lo podemos decir, pero además de esta análisis de estacionalidad, podemos ir también en la parte de sobrecompra y sobreventa y podemos ver que hay una divergencia muy grande del DPO avanzado con el Market Mood Meter. Podemos ver aquí a DPO Advanced nos está indicando que estamos en una parte de sobrecompra y el Market Mood Meter nos está indicando una divergencia con los precios. Los precios están yendo arriba, casi en los máximos históricos. El Market Mood Meter está perdiendo fuerza.
¿Qué quiero decir con estos análisis? Podemos esperar una caída para recomprar a precios mejores. Otra empresa muy interesante es Visa. Vamos a ver lo que está sucediendo en Visa. Vamos en la parte de fundamentos y vamos a ver que el average fair values, el valor justo de esa empresa, se encuentra en el punto, en el valor justo. Lo que tenemos que ver en detalle, si vamos en la parte de sobrecompra y sobreventa, podemos ver que como en el caso de Nvidia hay también la misma divergencia en Visa. Y aquí ya en el día de ayer, en los últimos días, ya tuvimos una ligera caída. Podemos ver que los precios están subiendo, tuvieron dos máximos nuevos y el Market Mood Meter tuvo una divergencia bajista y eso ya ha producido algunos efectos. Si le vamos a preguntar al AI Agent del Forecaster lo que está sucediendo, podemos ver que tenemos noticias negativas y que nos explican el porqué de la reciente caída de las acciones. Han sufrido una notable caída durante la última semana, con caída significativa el 13 y el 18 de junio, que era el día de ayer, lo que ha generado preocupaciones entre los inversores sobre su rendimiento a corto plazo. Aquí pueden ver cuáles son estas las noticias más importantes de esa última caída y el precio podría caer todavía más. Otra empresa valiosa como Nvidia y Visa es Microsoft. Vamos en el gráfico de Microsoft y vamos en la parte de fundamentos. Vamos a ver que como en la situación de Visa tenemos un average fair value justo, el valor justo de la empresa es exacto. Y si vamos en la parte de sobrecompra y sobreventa, aquí ya podemos ver que Microsoft se encuentra en una situación de sobrecompra. El nuestro Market Mood Meter nos dice sobrecompra. Y vamos a ver que, como en el caso de Nvidia y Visa, también tenemos en el DPO avanzado y Market Mood Meter una divergencia bajista. Pero en ese caso, en el caso de Microsoft, es mucho más acentuada. Vemos que Microsoft se encuentra en sus máximos históricos después que el DPO Advanced nos ha dado mucha sobrecompra y vemos que el Market Mood Meter entró en situación de rojo y superó la línea de 100 y ahora está perdiendo fuerza, está en una gran divergencia. Con eso no quiero decir que no sea una buena empresa, ya dije que es una empresa valiosa. De hecho, vamos a ver el cuadro. Gracias al Forecaster AI Agent vamos a darle una evaluación y vamos a ver que nos da una puntuación total de 10 de 10, el Qualitative Scorecard. Entonces, es una empresa súper buena. Estas tres empresas son súper buenas, tienen un score muy alto, 10 de 10, 8 de 10, 9 de 10. Estamos hablando de unas de las mejores empresas que hay en circulación ahora, pero la temporada para ellas no es favorable y nuestros indicadores nos indican una posible caída en los próximos meses. Forecaster Terminal nos está diciendo de tener cuidados con algunas acciones, pero también nos da la oportunidad de encontrar buenas ocasiones en el mercado. Ahora vamos a ver tres que me gustan y le vamos a hacer un análisis bien profundo. Comenzamos con Louis Vuitton. Louis Vuitton, como primera cosa, si vamos en la descripción general, podemos ver una gran divergencia entre los ingresos netos y el valor del precio, que el valor del precio está, tenemos el mismo precio del 2021. Además de esa indicación, eso claramente significa que el precio podría subir hasta llegar a la línea de los ingresos netos que hace como calamita de los precios, como pudimos ver en los años pasados. Cada vez que se ha alejado la línea del precio, volvió a la línea de los ingresos netos. Si vamos en la sesión de sobrecompra y sobreventa, podemos ver que está en una situación neutral y a diferencia de las otras tres acciones que hemos visto, Nvidia, Visa y Microsoft, no tenemos ninguna divergencia bajista, al contrario, tenemos una divergencia entre los precios que están bajando y hicieron nuevos mínimos en esos días
y la fuerza del Market Mood Meter que está subiendo. Y podemos hacerlo también un Quantitative Scorecard que nos dice que es una de las mejores empresas que hay en circulación con un 8/10. Una acción de tener en nuestros radar porque a mi parecer me parece muy interesante. Otra acción que reputo muy interesante es una de mis preferidas es Lululemon. Lululemon, digamos, es la competencia de Nike. Podemos ver que como lo que está ocurriendo en Louis Vuitton, también en ese caso tenemos mínimos de los precios y la línea de ingresos netos que está muy, muy, muy lejos. Y si vamos en la parte de sobrecompra y sobreventa, aquí podemos ver que está en sobrevendido. Esa es una indicación muy importante. Y si vamos a relacionar el DPO avanzado con el Market Mood Meter, podemos ver que en los últimos mínimos de los precios hay una divergencia alcista del Advanced DPO. Otra información importante sobre Lululemon la podemos encontrar en la parte de fundamentos. Aquí podemos ver que los precios están en los mínimos desde el 2018, pero en la parte del gráfico de las ventas y de los ingresos netos podemos ver que en los últimos años hemos tenido una subida de las ventas y también de los net income. Y si vamos en la parte de ratio, también tenemos ratios súper buenos. Las deudas están en cero y también tenemos un precio actual 161% inferior al valor justo. Eso es algo muy, muy importante tener en consideración. Y también podemos ver que la empresa está retirando del mercado las acciones. Y también tiene una evaluación general de robusto. Está recomprando sus acciones y recompensando a sus inversores. Muy probablemente la situación de Lululemon se debe a las tarifas del presidente de Estados Unidos, Trump, y a la situación que está ocurriendo entre Estados Unidos y Canadá, porque les recuerdo que Lululemon es una empresa canadiense. Además de Lululemon, vamos a hacer la última análisis sobre ASML, que es otra empresa que me gusta mucho y está en una situación de precio muy crítica. Como podemos ver en el gráfico y como hemos visto en las otras dos, en Lulu y Louis Vuitton, tenemos una distancia muy grande entre los precios y los ingresos netos que además en los últimos tiempos están todavía subiendo. Si vamos a preguntar a nuestro agente de AI un cuadro cualitativo, podemos ver que ASML es una súper muy buena empresa, tiene 9 de 10 de score. Y para reforzar nuestra idea, podemos ir en fundamentos y ver que es una empresa muy sólida, puntuación de Z de Altman de 7,23, un Piotrowski de 6 y un Bearish de -0,47. Nos dice que es una empresa resiliente y la empresa está retirando acciones del mercado. Y el valor, el precio actual es del 31,58% inferior al valor razonable. Hoy hemos hablado de 6 empresas que a mí me encantan las 6, pero algunas están en una situación de sobrecompra y otras de sobreventa. Para tenerlas siempre abajo de análisis tienen dos opciones. Una es de seguir todos los jueves esa rubrica muy linda que me encanta. Y otra es ir en la página de forecaster.biz, hay una lista de vigilancias que sería una watch list. Si vamos en esa watchlist, yo he creado una playlist que se llama Jueves de Análisis y he puesto las 6 empresas. Y aquí podemos ver algunos valores, como el valor razonable, la mejor correlación entre los años y el precio actual, el AI Agent, que nos da informaciones muy, muy, muy importantes. También tenemos otras como los 7 magníficos, las granolas, los índices, y se pueden crear watchlists a su gusto. Chicos, por hoy hemos terminado, pero le quiero pedir 2 segundos de sus vidas. Si esos análisis y el software le está gustando, pueden ir en Trustpilot, en Forecaster y nos dejan una reseña. Eso nos permite de llegar a muchas más personas. Si pueden escribirlo en español o también en inglés para hacer llegar el software Forecaster en todo el mundo. Hoy hemos hecho una amplia y maravillosa análisis de 6 acciones internacionales. Si quieres en los comentarios, escríbeme de dónde eres
Y la próxima semana analizaremos las mejores y las peores acciones de tu país. Gracias por ver estos contenidos y aprovechemos juntos de ese software increíble que se llama Forecaster Terminal. Aquí puede ver la primera lección de la Masterclass Domina el Mercado con Forecaster.